Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Hey, 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 Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a esta tu plataforma y tu canal Excelencia Cristiana. Como siempre te saluda y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y un saludo entrañable en el amor de Cristo, tu hermana, amiga y consierva en el Señor, Paola Ramírez de Antigua. Aleluya. Hoy tenemos aquí en este lugar una persona, un hombre de parte del Señor. Viene con una palabra que va a edificar tu hogar y va a edificar tu vida. Aleluya. Y para esto nos acompaña, para esta excelente enseñanza, para este excelente mensaje de edificación y restauración, nos acompaña el varón Luis José Sierra. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta televisión Excelencia Cristiana. Para mí es un gozo el poder estar aquí para así cumplir con la misión de llevar una palabra de parte del Señor. Amén, gloria al Señor. La misión de llevar una palabra de parte del Señor. Muy importante, mi hermano, porque eso es una misión. Realmente es una misión. Así que ya usted sabe, empiece a compartir este video, empiece a darle like, aleluya, empiece a comentar. Yo sé que cuando se termine el mensaje, usted me va a dejar ahí abajo qué palabra le impactó, qué palabra habló a su vida. Porque yo sé que el ministro aquí va a hablar a tu corazón y va a hablar a tu espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que si tú estás en la cocina, pon el celular ahí cerca donde tú escuchas este mensaje. Si estás en la habitación, manda a esos niños que hagan silencio, ponle pausa al video, siéntete cómodo, aleluya, y prepárate porque estas palabras van a hablar a tu vida. Aleluya, mi hermano. Sin más preámbulo, lo dejo que fluya, manito. Amén, amén. Pues mi nombre es Luis José Sierra. Le damos gracias una vez más a Dios que nos permite estar aquí en Excelencia Cristiana para llevar esta palabra, ya que es una encomienda de parte del Señor de que llevemos el Evangelio a toda criatura. Amén. Y es importante que la humanidad entienda que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y para este caso vamos a hacer uso de la palabra y también de un tema. El tema por el cual vamos a predicar es el siguiente: tocando familias. De eso vamos a hablar en este maravilloso día. Mi nombre es, como le había dicho, Luis José Sierra, y pertenecemos al ministerio Cosechando en Tierra Seca, presidido por nuestra hermana Arisleisi Cuevas Troncoso, y un grupo de jóvenes que estamos allí con el propósito de alcanzar las almas, de alcanzar a aquellas personas que la gente ve inalcanzable, de alcanzar a aquellas personas que están realmente necesitadas por una palabra, por una intervención divina. Y es necesario que el hombre entienda que sin Cristo no se puede. Y para esto quiero hacer uso de lo que es la Sagrada Escritura. Y quiero leerles a Marcos capítulo 10, verso 13 en adelante. Escuche lo que dice esta palabra en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 13 en adelante. Jesús bendice a los niños. Oigan cómo dice la Escritura. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Es importante esta escritura. Cuando el Señor me dio esta palabra, mientras oraba el Señor me llevó a orar y luego allí me habló sobre esto, tocando familias para cambiar nuestra generación. Ese es el tema, tocando familias para cambiar nuestra generación. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque de esta palabra? El enfoque de esta palabra es ver la forma en la que Jesús llevó el mensaje a la familia. La forma en la que Jesús tocó los niños, como dice aquí la Escritura, dice que los bendecía. Y es importante que entendamos algo, y es que la sociedad está compuesta por familia.
El mundo está compuesto por familia. Cada nación está compuesto por familia. Y hoy en día yo analizando como docente, por ejemplo, yo hice la licenciatura en orientación, educación, mención, orientación escolar, mucha psicología y mucha estrategia de enseñanza. Y hemos visto la problemática que hay hoy en día en las escuelas. El Ministerio de Educación está, como decimos nosotros, patas arriba con relación a las problemáticas que se han presentado dentro del círculo de la educación. Y no saben muchas veces qué van a hacer. Me he encontrado con maestros, por ejemplo, cuando estaba haciendo la pasantía, hubieron maestros que me dijeron, y tú vas a entrar para acá a dar clase, porque se sentían que era algo que no todo el mundo está capacitado y que no todo el mundo quiere hacerlo. Tratar con personas, tratar con niños, con adolescentes, sabiendo nosotros la condición en la que está hoy en día nuestra sociedad muy corrompida. Lamentablemente la sociedad está tomada. El enemigo ha hallado ventaja sobre la humanidad y por eso en esta causa, en este momento, sale esta palabra tocando familias para cambiar nuestra generación. Yo entiendo que los maestros dentro de las escuelas desempeñan un papel fundamental, yo lo entiendo, pero yo quiero que la humanidad entienda que se necesita algo más que esto. Amén. Se necesita algo más que la intervención de la psicología en las escuelas. Se necesita en nuestra sociedad algo más que la intervención de la psiquiatría, de los psiquiatras, de la gente que ha estudiado ciencia y que de alguna forma en verdad ayudan, pero no es suficiente para la sociedad en la cual nosotros vivimos. Hemos dado cuenta que la ciencia se ha puesto corta y se ha hecho insuficiente ante la necesidad de nuestra nación. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, el presidente de la nación, la gente dice, bueno, yo voy a votar por fulanito porque entiendo que va a mejorar la situación, voy a votar por fulanito porque entiendo que este es el hombre, pero nos vamos a dar cuenta de algo al transcurrir el tiempo, que los presidentes de las naciones son insuficientes. Sí lo son, porque usted decía, hermano, que realmente va más allá de las escuelas, porque los profesores tienen un limitado de tiempo con cada alumno. Exactamente. ¿Verdad? Hay alumnos, usted que es orientador puede saber y entender que hay alumnos que vienen con situaciones desde su hogar, que por más que usted trate de manejarla, él va a seguir igual, porque en la escuela él dura 4 horas, quizás 8 horas es una tanda extendida, pero luego vuelve a su hogar. Hay padres ahí que están en la audiencia, ojalá que no sean ellos, pero sí hay padres que están ahí, que menosprecian la capacidad de sus hijos, empiezan a discutir delante de sus hijos pensando de que ellos no entienden, y ellos sí absorben sin importar la edad. Hay niños de 5 años que empiezan, que usted le arma como un drama dentro del aula del curso y ellos empiezan a actuar como actúan en su casa. Exactamente. La enseñanza que le dan en su casa. Hay niñas que usted le ve que le dice a un niño, haga esto y esto, es porque lo hacen, porque ve que mami lo hace en su casa. Es un reflejo de lo que ven en su hogar. Así es, niños que le dicen a las niñas cuando están en un juego, en un drama, le dicen, ponte a fregar, o si no te doy. Es porque lo ven. Usted me dirá, no, sierva, hay niños que inventan, claro que sí, pero la conducta es lo que habla. Amén. Y es importante que nosotros enfoquemos a Jesús como el centro de la familia. Y eso es algo que el Ministerio de Educación no lo ha entendido, diría yo. Los líderes de la nación no han entendido que la problemática que se está presentando en las escuelas es producto del hogar. Y para llegarle a las escuelas, yo entiendo que primeramente hay que tocar la familia, hay que tocar el hogar, hay que tocar aquellos lugares donde se origina toda esta problemática. Sí. Ahora bien, mucha gente se ha desenfocado en esta parte, pero es importante de que nosotros entendamos que solamente Cristo puede llegar a aquellos lugares donde la ciencia no puede llegar. Amén. Que solamente Cristo puede tocar aquellas vidas que la ciencia no ha podido resolverle sus problemas. Y es importante esta escritura que hemos leído para tomar en cuenta esto que estamos hablando. Y es que Jesús, dice la Biblia, que a Jesús le presentaban niños para que lo tocase. Y dice que viéndolo los discípulos lo que lo presentaban, dice que lo reprendían. Y Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, los niños tienen el cielo asegurado, como podemos decir. Los niños tienen el reino asegurado. Ahora bien, ¿cuál es la problemática que se está presentando hoy en el hogar? Es que hace falta Cristo. Aleluya. Señores, hace falta Cristo en el hogar. Hace falta que Jesús entre a la familia y mucha gente ya lo está entendiendo. Muchas personas están entendiendo que hace falta algo más que las instrucciones que se dan en la escuela y no son malas.
No es que son malas, pero son insuficientes ante la problemática que estamos viviendo. Y es exactamente porque hay algo que la humanidad está ignorando, y es las intenciones del mundo espiritual de las tinieblas. Por más que el psicólogo quiera llegar, el psicólogo va a analizar situaciones mentales naturales, pero las situaciones que tienen que ver con lo que es lo espiritual, el hombre natural no la puede percibir. No, no la percibe. El hombre natural no puede alcanzar, no puede llegar hacia allí. Y de eso es que queremos enfocar este mensaje con el tema Tocando Familia para cambiar nuestra generación. Aleluya. La generación en la que nosotros vivimos va a ser transformada cuando le abran paso al poder de Dios en el hogar, cuando le abran paso al poder de Dios en las escuelas, cuando le abran paso al poder de Dios en el gobierno. El hombre de este mundo tiene que entender que sin Dios no se puede. La Biblia dice que en vano vela la guardia si Jehová no guardare la ciudad. Y que en vano trabajan los que edifican la ciudad, la casa, si Jehová no es que la edifica. O sea que el centro de la humanidad es Cristo, es el Señor. Amén. La gente lo ha ignorado desde el principio. ¿Quién fue que constituyó la familia? ¿Quién fue que constituyó el hogar? ¿Quién fue? Fue el Señor. Entonces hemos sacado al Señor, a quien ha constituido la familia y el hogar, y hemos metido otras cosas. Y por eso es que hoy hay tanto desenfreno en la familia. Por eso es que hay tanto desenfreno en el hogar. Es porque no se le ha dado el centro del hogar a Cristo. Y cuando Cristo no es el centro, pues el hogar camina hasta la deriva. Por más lindo que se vea el hogar, por más bonito, por en el centro sabemos que hay necesidad de Cristo en la familia. Ay, sí. Y es importante que mucha gente, aquí donde leímos, Marcos 10:13, mucha gente lo entendió. En aquel tiempo, gente que quizás llevaron sus hijos a los psicólogos, gente que quizás lo llevaron a las mejores escuelas, pero que vieron que era insuficiente lo que estaba aconteciendo. ¿Y qué hicieron? Dice que se lo presentaban a Jesús. Cuando estos niños se lo presentaban a Cristo, dice que Jesús lo tocaba y los bendecía. Es importante saber que niños que nacen bajo maldición, en hogares disfuncionales, niños que nacen en hogares donde se practica la hechicería, niños que nacen en hogares donde se practica la brujería, niños que se les presentó a Satanás al nacer, niños que se llevaron y se conjuraron, niños que se les tiró agua bendita y tantas cosas, niños que se resguardaron, que a causa de esas cosas pues acarrean maldición, maldiciones generacionales le persiguen. Los antepasados hicieron cosas que vendieron hasta la tercera y cuarta generación de la familia, y nacen niños con problemas, con situaciones espirituales que por más que los psicólogos y los psiquiatras quieran resolverla, lamentablemente se quedan cortos, porque son cosas que vienen en el mundo espiritual. Y esta palabra que voy a soltar le va a romper la cabeza al diablo, porque hay cosas que Satanás no quiere que el hombre las escuche, y es el misterio de lo espiritual. ¿Por qué la gente trae niños a Jesús para que lo tocase? Porque había una gran necesidad. Amén. Había necesidad en la niñez. Los niños necesitaban ser tocados. Los niños necesitaban un impacto de Dios, y ellos lo traían, pero vemos que había oposición para que se acerquen a Jesús. No solamente los niños, sino también aquellos que lo presentaban, porque si hay algo que Satanás no quiere, es que la familia se acerque a Dios. No. Si hay algo que Satanás no quiere, es que el hombre y la mujer se acerquen a Cristo. Pero qué bueno es cuando Jesús está allí y le dice, déjenlos venir a mí, y no se lo impida, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando Jesús lo tocaba, pues cada niño era bendecido. O sea, niños que estaban bajo maldición, a Jesús tocarlo, la maldición que estaba en ellos tenía que caer por el suelo. ¿Sabe por qué? Porque solamente en Cristo hay poder para libertar a las personas de esos pactos que se hicieron los ancestros, de esos pactos que se hicieron en la oscuridad, que mucha gente nació sin conocerlo, pero que están allí, que se mueven en el mundo espiritual, enredando y llevando niños a la delincuencia, enredando y llevando tantos niños a la perversión, a la prostitución, al alcohol, a la drogadicción, y todas estas cosas son producto de un movimiento espiritual, pero la ciencia ignora esto. Sí, y hermano, algo muy impactante sobre lo que usted decía ahí de los niños, está escrito en la palabra, claro está, que había oposición para aquello, porque Jesús ve que lo están frenando, que no vayan hacia donde él, y le dice, dejad que los niños vengan a mí. Y no se hay padres que son inconversos, que sus niños están dando una escuelita bíblica, o hay un campo blanco que necesitan ir y los padres se lo impiden. Pero no dejen que los hijos salgan. Hay muchos niños que empezaron así y ahora son hombres y mujeres que Dios usa, pero sus padres siguen siendo inconversos. Exactamente. Pero ¿sabe qué te decía? Que hay una maldición que se rompe cuando los niños vienen a Cristo. Aleluya. Hay situación que un niño trae de su casa, pero cuando viene a Dios se rompe esa maldición. Amén, exactamente. Muchas veces sabemos que aquí la crianza infantil, depende de la persona, va cambiando.
pero hay conductas que los padres usan con nosotros, que nosotros entendemos que no estuvo bien y no la hacemos con nuestros hijos. Ese tema que usted trajo para que mi generación sea cambiada es muy profundo, porque antes mi mamá y mi papá no solíamos salir mucho de la casa. Yo vine a conocer ciertos lugares de aquí que todavía no conozco para nada, pero yo vine a conocer ciertos lugares de aquí después que me caso. Incluso hay lugares que yo vengo a conocer saliendo ahora con mis hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo me decidí que no tiene que repetirse la historia con mis hijos. Si ya tú sabes que tu crianza no fue bien, entonces, como dijo el ministro aquí, oh, gloria al Señor, hay cosas que no las resuelven un psicólogo. Exactamente. Oh, varón, ¿cuántos matrimonios asistiendo a terapia de pareja y no avanzan? Lamentablemente. ¿Cuántas madres llevando a sus hijos a un psicólogo por la rebeldía de la edad de la adolescencia y no han podido cambiar? Porque es que hemos quitado, como decía el varón, hemos quitado la piedra angular, que es Cristo. Aquella que edifica nuestras vidas, aquella que es la esencial para edificar el edificio que viene siendo nuestra familia. Amén, amén. Si sacamos aquella que es la columna matriz, se derrumba la edificación. Oh, mi alma adora a Dios, porque el punto central donde está diciendo mi hermano es que Cristo es la clave. Aleluya. Exactamente. ¿Cuántos matrimonios, varón, cuántos matrimonios que están dentro de la casa y para los demás todo es perfecto? Ellos tienen de todo, tienen una mansión, tienen vehículos, cada uno, sus hijos en buenos colegios, bien económicamente, pero ya se desconocen uno con el otro. Exactamente. Oh, Dios mío. Es importante, mis hermanos, porque quiero darle un toquecito también sobre mi testimonio con relación a esto que estamos hablando. Amén. Yo me crié en una familia muy humilde de condición y me acuerdo que mi papá es un hombre muy recto por fin. Un hombre que, si yo estaba, por ejemplo, si le estaba hablando con alguien mayor a su lado y yo como niño iba y me entremetía, sí. Era ese hombre, me daba con lo que tenía en la mano. Sí, sí. No tenía que ver un hombre muy recto, que en verdad le daba a uno la mejor educación, trataba de que uno andara por la línea desde niño. Amén. Pero me di cuenta que eso fue insuficiente, porque yo, siendo el más pequeño de mi casa, era el más terrible. Yo siendo el más pequeño era el dolor de cabeza. Éramos 6 hermanos y de todos quien era la ovejita negra era yo, siendo el más pequeño de mi casa, el último que se acostaba era yo. Siendo el más pequeño me acuerdo que mi papá yo me iba a andar porque lo mío era la calle, lo mío era andar y yo me acuerdo que mi papá me mandaba a buscar, déjame buscarme a fulanito y cuando el hermano mío mayor llegaba a buscarme yo le dije, díganle que yo no voy. Así mismo y decirle a mi papá que yo no voy. De allá para que venía él no con una vara. No venía con una vara, venía con el machete en la mano. Ay, Dios. Porque mi papá era de esta gente que no podía nadie amagarle. Venía mi papá con el machete en la mano, pero eso no me detuvo. Yo seguía rodando, yo corría mucho. Cuando mi papá venía yo me iba y tenía personas que me acogían, gente que yo era de mi pueblo. La gente me tenía como una persona, ¿cómo le diría? Como una lacra de la sociedad. ¿Por qué? Porque yo no estaba estudiando ni siquiera. Dios me permitió hacer una licenciatura, pero fue después que vine a Cristo. Yo no estudiaba, yo era un niño. Yo me acuerdo que hace muchos años daban una serie, era como una novela que se llamaba Los hijos de nadie. No sé si usted escuchó de esto. Sí, el punto es que eran unos niños que andaban en las calles sin padres, sin familia, comiendo de donde apareciera. Yo era así, a pesar de que tenía papá y a mamá, papá y mami no me controlaban. No podían conmigo, me decían el hijo de nadie. Así es lo que me dicen, yo me acuerdo que había niños que sus padres le decían, no quiero que te me juntes con fulanito porque lo mío era la calle. A mi casa siempre llegaban querellas de mí. Pero con el tiempo yo me di cuenta el por qué acontecían esas cosas. Y era que yo tenía muchas persecuciones espirituales. Sí. Hay cosas que los padres ignoran y la función o la actuación del mundo espiritual en la familia. Y es algo que yo creo que los padres que están escuchando y los que van a escuchar entiendan. Y es que Satanás opera en la familia para dañar, para destruir lo que Dios formó, porque fue Dios quien instituyó la familia. Dios le dijo a Adán y Eva que se multipliquen sobre la faz de la tierra. Sí. Satanás se opone a todo lo que es de Dios. Amén. Y Satanás se opone a la familia. ¿Y por dónde empieza? Por lo más débil. Sí. Utiliza la mentalidad de los niños. Y yo me acuerdo que yo tenía muchas persecuciones espirituales. Yo no entendía, yo no sabía qué era. Yo era un niño. Sin embargo, mis actuaciones eran provocadas por espíritus de la tiniebla.
Me di cuenta con el tiempo que era Satanás que estaba operando para destruirme porque quería matarme. Porque si hay algo que Satanás quiere destruir, es un niño. ¿Por qué? Porque el niño carga propósito. Sí. Cuando nace un niño sobre la faz de la tierra, nace un propósito de Dios. Porque fue propósito de Dios de que la humanidad se multiplicara. ¿Por qué mandan a matar a los niños cuando en el tiempo de Moisés, cuando estaban en Egipto? Porque allí había propósitos, se multiplicaban y el rey de aquel entonces lo veía como una amenaza. Sí. Cada vez que nace un niño sobre esta tierra, Satanás ve una amenaza. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Y yo me acuerdo que en mi niñez, los demonios me perseguían mucho. Yo me acuerdo que siendo un niño, yo no quería acostar ni siquiera. Por eso te decía que el último que se acostaba en mi casa era yo. Mi padre no lo entendía ni siquiera. Dios. Yo tampoco se lo dije nunca. Pero cada vez que yo llegaba a mi casa, era como que un demonio venía conmigo de la calle. ¿Y sabe qué hacía? Que cuando yo me tiraba en mi cama para dormir, alguien más se subía conmigo. Como cuando usted está acostado y se sube una persona que usted siente que la cama va y usted siente el movimiento, así mismo era conmigo. Y yo me acuerdo que se subían y me agarraban para ahorcarme. Y me agarraban. Yo no sabía lo que estaba pasando conmigo, pero tenía miedo, tenía pánico de ir a mi casa. Wow, y lo que veían en usted como rebeldía era que usted Producido. estaba padeciendo por una persecución espiritual. Exactamente. Hay muchos padres que los niños le dicen, tengo miedo, o lo llaman ahora de madrugada, ay papi, esto, O estoy viendo o tal siento cosa. aquello, y ellos responden con una grosería, quizás le dicen, duérmete que eso es tu imaginación, o duérmete que eso es tu mente, sin saber. Pero eso es una persona que no conoce del Señor. Amén. Ya luego que Cristo entra a la cambia. familia, todo cambia. Todo cambia. Cuando un niño te dice eso, entonces ya tú te activas. ¿Sabe algo que usted decía, aleluya, sobre eso que le acontece, que le acontecía? Que en una ocasión yo escucho a mi hijo de 5 añitos, porque es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que cuando tú vienes a Cristo ya la cosa es diferente. Amén. Quizá antes yo le podía decir a mi madre y a mi papá, ay, tengo miedo, siento algo extraño. Y me dice, duérmete, que eso eres tú que estás pensando en eso. Sin embargo, mire lo que usted sentía. Pero a los hijos míos, yo que estoy en Cristo, le enseño, le hablo de las artimañas del enemigo y una vez lo enseño a reprender. Amén. ¿Sabe, hermano, que en una ocasión, mi niño de 5 años, él se está bañando, era de noche, me da un poco de gracia porque yo lo escucho adentro en el baño, que el Señor le prenda el diablo. Él no habla claro bien. Sí, sí. Que el Señor le prenda el diablo. Y lo oigo que tiene rato y digo, ¿qué pasa? ¿Qué fue? Y dice, sí, que el Señor lo reprenda. Y cuando digo, vayan a observar qué es lo que porque el niño está reprendiendo, él ve que por la ventana del baño se refleja como algo extraño. Pero lo que estaba viendo eran las ramas de una mata de limón dulce que queda por la ventana del baño. Pero ya él tenía la idea de que era algo malo. Exacto. Lo que pasa es que hay espíritus inmundos, mi hermano, que se esconden en cosas naturales, se camuflan, pero ellos están ahí. Sí, así que él no estaba reprendiendo en vano. Se siente el miedo. Exacto, algo él sintió, porque esa mata nunca se ha despegado. Amén. Estuvo antes, porque antes yo no lo escuché. Entonces, cuando se siente como el miedo, él viendo algo, ellos empiezan a reprender. Y mire como usted decía, oh, gloria a Dios, que quiero que sigamos por esa línea, mi hermano, porque los padres tienen que abrir los ojos. Sí. Y muchos niños, que quizás yo sé que van a ver este video, se van a sentir identificados. Oiga como usted lo veían, como el rebelde. Pero usted no quería entrar a la casa por la persecución que tenía con ese demonio. Con esos espíritus. Y algo muy importante, era tanta la persecución, sierva del Señor, que mi papá, había 2 habitaciones en la casa solamente, la de mi papá y mi mamá, y otra donde dormíamos mi hermano y yo, pero en 2 camas diferentes. Había un pasillo entre el medio. Yo me acuerdo que un día, yo no entendía esto hasta que me convertí. Yo me acosté normal, todo el mundo se acostó y me dormí. Y yo estoy soñando que vienen 3 personas, entran por la puerta de atrás. Desde que entraron, yo percibí, yo entendí, me están buscando a mí. Siendo un niño, nada, cuando ellos van a la habitación de mi papá y mi mamá y miren, dicen, no está aquí. Cuando vienen para la habitación donde yo dormía, con mi hermano, él allá, yo aquí, y un pasillito en el medio. Me acuerdo, sirva, como ahora, que cuando yo venía, yo me tiré de la cama y me metí debajo de la cama de mi hermano. Por eso yo estoy durmiendo, no he despierto. Yo estoy durmiendo. Y cuando me meto debajo de la cama de mi hermano ahí de madrugada para esconderme, porque yo sabía que me andaban buscando ahí para matarme. Sí. Y yo me acuerdo, Silva, que cuando me metí allí debajo de la cama, de repente yo despierto. Desperté del sueño. ¿Saben dónde yo estaba, varona?
debajo de la cama donde en el sueño yo me metí. Wow, o sea, Dios. niños que tienen ataques demoníacos, tienen persecución. Yo veía que me venían a matar, a quitarme la vida. Y yo me escondí. A veces hay niños que están pasando por persecuciones espirituales, pero los padres no lo saben. Santo. A veces yo nunca se lo dije a mi papá, nunca. Eso lo estoy diciendo ahora y se lo he contado de alguna persona. Luego que me convertí, entendí que eran manifestaciones de demonios, espíritus de las tinieblas que atacaban. Yo me acuerdo que un día cometí un error, hice algo que no debía de hacer y me acuerdo que me ofendieron y me dijeron algo que no me gustaba. Y yo fui y me senté debajo de una mata, me senté y había una voz que me decía, mátate, quítate la vida. Porque muchas veces los niños son ofendidos, son maltratados y hay una voz que le dice, mátate, quítate la vida. Y yo me acuerdo que yo con mis ojos llenos de lágrimas, yo allí llorando sin conocer ni siquiera nada del evangelio. Yo simplemente como niño entendía que había un ser superior, que había un Dios, porque la gente menciona a Dios, pero no conocía nada ni siquiera del evangelio. Y me acuerdo que allí yo llorando en angustia, había una voz que me decía, mátate, quítate la vida. Yo era un niño muy habilidoso, yo me gaviaba en las matas muy altas y una voz me decía, súbete ahí en esa mata alta y lánzate atrás de cabeza porque vas a morir inmediatamente para que no sufra, porque Satanás va a utilizar las cosas que te rodean para querer destruirte. Si en tu casa tu papá o tu mamá tiene una pistola, ¿qué él te va a decir? Tírate de una mata, no. Coge la pistola de tu papá o coge el cuchillo que está ahí en la mesa y quítate la vida. Muchas veces los niños, los adolescentes son ministrados por fuerzas de las tinieblas y la gente a veces no lo sabe. Hay un pasaje en la Biblia, ya para ir casi concluyendo, en Marcos capítulo 9. Y es un pasaje donde dice la Biblia que vino un hombre desesperado donde Jesús, porque tenía un niño, un muchacho que estaba siendo atormentado por un espíritu. Y dice que este espíritu lo tenía mudo. Dice que el espíritu tenía al muchacho mudo, lo tenía sordo. Dice que lo tomaba de tiempo en tiempo, lo tiraba en el agua para ahogarlo, en el fuego para quemarlo, para matarlo. Dice que botaba espuma por la boca. Y el padre en su momento de desesperación se acerca a Jesús buscando un consuelo, buscando una ayuda. Hay muchos padres que hoy en día, lamentablemente, en su momento de angustia no se acercan a Jesús. Lamentablemente, yo tenía toda esa persecución, toda esa lucha, y en mi casa daba carpeta, para decirlo así. Mi papá no me aguantaba, no pudo controlarme, mi mamá tampoco. Pues a veces la gente busca un vecino, a veces la gente busca al psicólogo, a veces la gente busca al psiquiatra, pero señores, hay situaciones, escuchen lo que me están escuchando ahora y lo que van a escuchar en el futuro. Los psiquiatras y los psicólogos son buenos y tratan de ayudar, pero son insuficientes ante las manifestaciones espirituales que se presentan en el mundo en el cual nosotros vivimos. Este padre en su momento de angustia, ¿dónde fue? Fue donde Jesús, pero lamentablemente, sierva, hay mucha gente que no está yendo a Jesús. Hay gente que está yendo donde los brujos. Hay gente que está visitando lugares de hechicería, que lo que le dan es un calmante, pero al final la situación empeora. Y yo le hago un llamado a todos aquellos padres que en sus situaciones difíciles busquen a Cristo. No vayan donde los brujos y los hechiceros, porque lo que hacen es que le empeoran la situación. Y este padre en su momento de angustia fue donde Jesús. Qué bueno es entender que en Cristo es que está la solución. La Biblia dice que él fue desesperado. Señor, tengo un niño de esta forma, que hay un demonio que lo toma, un espíritu que lo tiene mudo, lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Tráigame al muchacho. Y cuando el muchacho llegó, hay un dato muy importante que la historia dice que cuando el espíritu vio a Jesús, le sacudió con violencia. No dice cuando el muchacho vio a Jesús. Es importante entender que Satanás toma los sentidos de la persona. Sí, claro. Él usa los sentidos de la persona. Ya quien estaba hablando por boca del muchacho, o quien estaba viendo por los ojos del muchacho, no era el mismo muchacho, era un demonio. Exacto. Era el espíritu que lo tomaba. Y dice que el espíritu le sacudió con violencia y le tiró en el suelo. Me llama la atención algo muy importante. Y es que cuando cae al suelo, Jesús le pregunta al padre, ¿desde qué tiempo le acontece esto? ¿Y cuál es la respuesta del padre? Desde niño. Desde niño. Porque hay problemas, hay situaciones que vienen desde la niñez. Que si no se resuelven en la niñez, pues van a llegar a la adultez, a la adolescencia, a la juventud, a la ancianidad. Y hay mucha gente que lamentablemente muere con problemas desde la niñez, persecuciones de demonios. Este padre fue y le dice a Jesús, desde niño este muchacho está así. Vamos a suponer que el muchacho, porque no hay un detalle firme, pero vamos a suponer que tenga 15, 16 años cuando le acontece esto. Sí. Pero desde que era un niño, la niñez, 5, 6, 7. Exacto.
Usted me entiende cuántos años tenía ese padre luchando. Déjeme decirle algo importante. Si vamos a suponer que el muchacho tenía 16 años y le empezó desde los 5 años, desde los 5 a los 16 son 11 años. 12 años. Ajá, 11 años. 11 años buscando la Santo forma de resolver Dios, un problema. Dios. ¿Cuántos padres que desde niños están luchando porque sus niños tienen dificultad, tienen guerra, tienen batalla, no pueden dormir en las noches? Hay espíritus que lo visitan en las noches para hacerle la guerra al hogar, a la familia, no solamente al niño, sino que a través del niño le hacen la guerra a los padres. Sí. Y los padres no saben lo que van a hacer. El dinero que consiguen es para llevarlos a los médicos. Ay, El dinero que consiguen es para llevarlo donde los psiquiatras, donde los psicólogos, porque no saben qué van a hacer. Señor, a los padres que me van a escuchar esta palabra, Señor, la solución de tu vida está en Cristo. La familia, cuando la familia es tocada, todo es cambiado. Cuando Cristo llega al hogar, todo cambia. Por eso fue que Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, porque es necesario que hoy yo entre a tu casa. Aleluya. Hay gente que lo que necesita no es un psicólogo. Hay gente que lo que necesita no es un buen maestro, no un buen psiquiatra, un buen presidente. No, lo que esta tierra necesita es que Cristo se meta en el hogar. Cuando a Cristo se le abre la puerta en el hogar, las cadenas del diablo se rompen, las cadenas de Satanás caen por tierra, porque lo único que va a romper esas cadenas que te están atormentando es el poder, la autoridad que reposa sobre Cristo y sobre la iglesia que la ha llamado sobre este tiempo. El hombre tiene que entender que necesita el toque de Cristo. Mucha gente entendió esto, le llevaban niños para que lo tocase, y no solamente esto, sino que también mucha gente procuró, aunque sea, tocar el manto del maestro. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo está el poder que va a liberar tu casa. Aleluya. En Cristo está el poder que va a liberar tu familia, tus hijos, tu esposo que quizás esté en las drogas, que esté en el alcohol, y que cuando llega a tu casa te maltrate. Esposa que me estás escuchando, cuando Cristo se mete en tu esposo, que las cosas van a cambiar. Aleluya. Y me llamaba la atención, Sierva, es importante que los padres sepan qué van a hacer con sus hijos, porque yo me acuerdo que cuando niño, mis padres, al no poder dejarme solo, les gustaba mucho la fiesta. O sea, ¿qué hacían, Sierva? Que iban a la fiesta y me llevaban a mí. Ay, Dios mío. Se sentaban en las barras y yo sentado con un refresco, bebiendo, tomando refresco, mientras todos bailaban, todos hacían esto. ¿Qué estaba aprendiendo yo? Esas cosas. ¿Qué hacía yo, Sierva? Como niño, que la botellita de romo que mi papá tenía, cuando la ponía en un lugar, yo como niño me la robaba. Ay, Dios mío. Mi papá y mi mamá fumaban mucho. Al fumar, cuando botaban el pedacito de cigarro, de túbano, yo me lo estaba fumando. Dios. Estaba aprendiendo conductas inadecuadas. Muchos padres están viviendo vida muy desordenada, muy de su cuenta, muy desordenada, y creen que los hijos van a ser santos. Señores, hay que entender que hasta que Cristo no entre al hogar, las cosas no cambian. No van a cambiar. Este hombre llevó su hijo donde Jesús, pero mira cómo este espíritu lo tomaba. Hay muchos niños que no es porque ellos quieren, es que están siendo tomados por fuerzas de la tiniebla. Sí. Y el mundo no entiende este asunto. Hay niños que están siendo tomados. Escuche, padre que me escucha. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay padres aún. Hay mujeres que están siendo tomadas por espíritus de las tinieblas. Y el único que puede romper esas cadenas se llama Cristo. El único que puede romperte esas cadenas se llama Jesús, Aleluya. el Hijo de Dios. Pero qué importante es reconocerlo, porque lamentablemente si mucha gente no reconoce esto. ¿Saben cuando mi vida cambió? La sociedad me rechazaba. La sociedad decía: este no va a ser un don nadie, este no va a llegar a ningún lado. Y yo me acuerdo que aún mi hermano mayor decía: tú vas a ser un delincuente, tú vas a ser un ladrón, porque hay palabras que marcan. Y desde niño hasta este tiempo nunca se me ha olvidado. Pero qué bueno es el Señor, que Cristo llegó a mi vida en mi etapa de la adolescencia y todo cambió. Aleluya. Hoy en día sí hay gente que me ven y no creen que yo he alcanzado Dios. lo que he alcanzado. Un niño que se inscribió, lo inscribieron en la escuela como a la edad de 10 años, Dios. en primero, que ya era una edad demasiado avanzada. Yo no estudiaba ni siquiera. Sin embargo, otros niños que estaban más adelantados que yo, en cuarto, en quinto, yo me junté con ellos y fui a la universidad, hice una licenciatura y gracias a Dios soy profesional. Pero ¿quién hizo esto? Fue el poder de Dios. Porque si hay algo que cambia el destino de una persona, es el poder de Dios. Cambió su generación. Cambió mi vida, esta generación Dios cambió. mío, gloria a Dios. Imagínese usted, porque hay personas que dan palabras que marcan. Yo he Amén. escuchado en la sociedad, ni siquiera muchas veces los padres, sino en la sociedad, yo he visto vecinos marcando Gloria a a los Dios. hijos de Juanito, a los hijos de Marquito, a los hijos de Antonito. Estoy por así decir nombres, ¿verdad? Amén. Ese muchacho no va a ser fácil. Ese muchacho va a ser un delincuente. Ese muchacho vive para arriba y para abajo, no para en su casa. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Empiezan a marcarlo, oh Exactamente. santo. Y si Dios no hace una intervención, oh gloria, la generación no cambia y se dan delincuentes Gloria a verdaderamente. Dios. Entonces, como te digo, el Señor entró a usted en la edad de su adolescencia. Y Si ahí Cristo todo no cambió. hubiese entrado, ¿qué pasa?
quizás estuviera muerto en las Ay, drogas. Dios mío, sí, porque usted estaba en el ambiente donde estaba aprendiendo cuántos matrimonios que empiezan a pelear delante de sus hijos y sus hijos con una crisis nerviosa, sus hijos hasta con falta de estima, que tienen una baja autoestima, que se menosprecian ellos mismos, le van mal en las escuelas, le faltan el respeto a los profesores. Y cuando tú vas y hablas a ese niño, ¿sabe qué, varón? Que una administración que yo le decía a un niño, abrió mis ojos en un punto. Y yo le decía a ese niño, si el Espíritu Santo me ponía que yo le diga, esa tristeza, mi hijo, que tú tienes en tu corazón, el Señor la puede sacar. Gloria a Dios. Y ese niño inclinó sus ojos y empezó a llorar. Padres, queremos hacerle un llamado en este día. Por favor, si usted va a debatir un tema con su pareja, haga lo que no sea delante del niño. Las discusiones en el matrimonio le da tristeza a un niño. Amén. Y esto marca en ellos rebeldía. El hogar es un hogar donde ellos tienen que sentirse seguros, sentirse cómodos. Pero mire cómo usted decía que en su niñez usted no se sentía cómodo en su casa. Amén. Al contrario, por eso mejor prefería que lo Estar coja en el las sol calles. por ahí. Entonces, muchos niños se sienten en esa condición y es importante notar que son espíritus que muchas veces se apoderan para destruir el hogar. Muchos son espíritus de demonios. Yo me acuerdo que yo tenía mucha persecución. Yo veía los demonios me visitaban de muchas formas. Yo era atacado, yo tenía miedo de ir a mi casa a acostarme. Cuando llegaban las noches, era noche de dolor, era noche que yo no quería ir a mi casa. ¿Por qué? Porque Satanás se apoderaba. Pero le tengo para decirle, sierva, que la puerta a Satanás no se la abrí yo. ¿Sabe quién le había vuelto la puerta a Satanás? Mis padres. Sus padres. ¿Sabe por qué? Porque mis Sí, padres eran idólatras. Ajá. Tenían cuadros, prendían vela y todas esas cosas son cosas que a veces la gente no entiende, pero le abren puerta al mundo espiritual y maldicen sus hijos sin los padres quererlo. La gente tiene que salir de esa ignorancia, la gente tiene que salir de esto. ¿Por qué? Porque la ignorancia está llevando a la gente al fracaso. Y este padre del cual estamos hablando llevó a su hijo atormentado por el demonio, lo tenía mudo. ¿Cómo influye Satanás en una persona para ponerlo mudo? ¿Cómo influye Satanás para ponerlo sordo? ¿Cómo influye para tirarlo al suelo y llevarlo a lugares que él no quiere ir? Señores, es importante que entendamos que solo Cristo puede romper esa malicia. ¿Sabe por qué? Porque cuando el niño estaba allí, Jesús dice que echó fuera el espíritu y el niño fue libre de aquella persecución. Entonces, la mi gente hermano, tiene que entender esto. Aleluya. Escúcheme que le interrumpa ahí, pero para mí es un dato muy, pero muy importante e interesante que la gente pueda entender, aleluya, lo tremendo y lo sobrenatural que fue la llegada del Señor a su vida. Amén. Porque, escuche, estamos hablando de un niño que los padres no se preocuparon por ponerlo en las escuelas, donde ahora vemos que un niño de 5 años en adelante, hasta los vecinos van y lo llevan a la escuela y lo apuntan incluso. El ministerio está tan preocupado de que los niños se inscriban que hasta sin estar declarado lo inscriben solamente con el papel de nacido vivo. Amén. Entonces dígame usted, un niño que con 10 años apenas lo inscribieron en primero, que andaba de casa en casa o de patio en patio, que le decían hijo de nadie, teniendo aún sus padres. Amén. No valió la rudeza de su padre, que usted me dijo que era un hombre muy recto. Muy recto. Aún así usted no cogía, como hay muchos por ahí que dicen, no, ese niño no entiende, yo me canso y él no entiende. Entonces, me interesa saber, mire la magnificencia del Señor sobre su vida. Ya el enemigo me imagino que estaba, no, ya este lo tengo yo No, para tal cosa. Este va a ser destruido. Exacto, pero interrumpe el Señor. Amén. Ahí yo quiero que usted, aleluya, nos siga comentando, nos siga desglosando la importancia de Dios, porque hay gente que le da más importancia, como el enemigo lo tenía atado, los demonios y aquello, pero como se transforma su vida cuando el Señor llegó. Exactamente, es importante, mi hermana, que entendamos que hasta que Cristo no llegue las cosas no cambian, porque de diferentes formas, un vecino trataron de ayudarme, y qué sé yo, tantas cosas, luego me inscribieron, fue ya el tiempo, un poquito tarde, pero gloria a Dios, yo entiendo que todo pasa por un propósito. Pero se juntó con los que estaban de que adelantados. Sí, se todo encontraron pasa. en la universidad. Exactamente, y algunos ni pudieron ir a la universidad. Dios. Hoy en día hay personas que le dicen, ¿cómo tú llegaste? Sin embargo, nosotros que tenemos todos los recursos para que tú veas dónde Dios es glorificado. Aleluya. Porque Dios toma de lo vil del mundo y de lo que no es para deshacer lo que es, según dice la Biblia. Amén.
y de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Porque aquí quien se glorificó no fue que yo fui un tigre, no fue Dios que operó. Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas que no van a cambiar hasta que Dios no opere. Niños que no quieren ir a las escuelas, porque yo no quería. Adolescentes que no quieren ir a las escuelas, mi hermano. Pero cuando Dios llega, ahí es que todo cambia. Porque cuando Cristo llegó, fue que todo cambió en mi vida. Cristo llegó y le dio sentido. La gente pudo ver de que Cristo en verdad es real, mi hermana. Entonces es importante que la gente entienda que lo que va a cambiar esta sociedad, Señor, es Cristo. No es un mejor presidente, vuelvo y reitero. Así es. No es una mejor educación y no es que es mala, no. Ojalá que Dios ponga un evangélico en la presidencia. Amén. Porque cuando los justos gobiernan, el pueblo está en paz. Así Ojalá es. que los maestros de las escuelas entiendan el llamado y entiendan que es insuficiente la psicología, es insuficiente lo que estudiaron. No es malo, es bueno, pero es insuficiente ante la problemática que se está presentando dentro de nuestra sociedad. Lo que va a cambiar este mundo y esta sociedad es el poder de Dios operando. Mucha gente ha entendido esto y se está acercando al Señor. Allí en Palenque mucha gente está entendiendo que la solución es Cristo y vienen y se lo llevan al Señor. Y el Señor está haciendo maravillas en Palenque. El Señor está haciendo cosas grandes con niños que tienen soplo en el corazón, que los padres dicen, bueno, en cualquier momento se me muere. Sin embargo, van a la iglesia y el Señor hace el milagro. Gente que necesitan acercarse a Dios como este hombre que se acercó a Jesús y Jesús operó e hizo un milagro en él. Y aquel muchacho que daba persecución, porque yo analizando este caso decía, bueno, está bien, de tiempo en tiempo el espíritu lo tiraba en el fuego y en el agua para matarlo, pero el padre tenía una persecución que no podía dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque decía, en cualquier momento el espíritu lo va a tirar en el agua y yo no voy a estar ahí. En cualquier momento lo va a tirar en el fuego y no voy a estar ahí para ayudarlo. Necesito a alguien que me resuelva este problema de manera total. Señores, es entendible que Cristo es el que cambia las cosas. Cuando este padre fue a Jesús, entonces allí todo cambió. Hay gente que su vida no ha cambiado porque no han ido a Cristo. Hay gente que no se ha acercado al Señor y por eso hay problemas en su familia. Y es necesario que entendamos que Cristo es el único que rompe esas cadenas. Conmigo fue Cristo que lo hizo. Mi papá, por más que intentó, los vecinos, mira, mi hermana, yo daba persecución. Ya la querella que llevaban a mi casa no era por mi hermano mayor, era por mí siendo el más pequeño. Dios mío. Y entendí que era por el propósito de Dios. Aleluya. Porque no le vamos a tumbar la esperanza. Si usted tiene un niño, un adolescente que está siendo problemático en su casa, Jesucristo es la solución. Amén. Y es porque cargan propósito y llamado de Dios. Yo no entendía esto. A mí no se me llevó a la iglesia cuando pequeño. Cuando niño no se me llevó a la iglesia. Yo no conocía del evangelio. Ni siquiera yo lo entendí fue cuando en mi adolescencia alguien se acercó enviado por Dios a darnos discipulado y enseñarnos la palabra. Qué bueno es saber que en la palabra de Dios está la solución. Qué bueno es saber que solamente cuando hay una palabra que sale de una boca genuina transforma vida, porque lo que cambia al hombre es la palabra que sale de la boca de Dios. La gente decía, este muchacho no va a llegar a nada, este muchacho va a ser un delincuente. Señores, yo analizando ahora mi vida, cómo yo era en mi niñez y en mi adolescencia, antes de recibir a Cristo, yo digo, wow, si yo estuviera en el mundo, yo no hubiera estado vivo. No estuviera. Porque la vida, mira, da el problema, hacer perversidades en el pueblo. Santo, Pero cuando Cristo, mira, donde quiera que se perdía algo, donde quiera que había un daño, decían, fulanito, búsquenlo. Oye, era como una banda que teníamos. Dios mío. Y cuando habíamos ido, ¿qué pasaba? Lo agarramos y le dábamos golpe por darle simplemente. O sea, ese era el camino de la delincuencia por el cual estábamos caminando. Pero Cristo llegó y lo cambió. Todo el tema es tocando familia para cambiar nuestra generación. Aleluya. ¿Sabe? Es importante que también la iglesia entienda, sierva, que lo que va a cambiar nuestra generación es el poder de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que llenarse del poder y la gloria de Dios para que pueda operar en lo sobrenatural e identificar cuándo es Satanás que se está moviendo. Dice la Biblia que los discípulos se lo trajeron y no pudieron hacer nada hasta que llegó Jesús. ¿Por qué? Porque no había presencia en ellos. Cuando hay presencia en nosotros, entonces vamos a ser un instrumento de poder en las manos de Dios. Esta sociedad en la que vivimos necesita que el poder de Dios intervenga. Y tengo algo para decirle, que hay muchos hogares que están siendo afectados por el reino de la tiniebla, pero que se preparen porque hay una manifestación de Dios que va a quebrantar las obras del diablo. Yo estoy creyendo que en los próximos días, en los próximos tiempos, hay cadenas que se van a romper. Hay cosas que van a pasar en muchos hogares y estoy viendo por el Espíritu muchas cosas que van a acontecer. Familias que han durado mucho tiempo siendo atormentados por el diablo, pero que el poder de Dios le va a tomar. Amén. Y antes, no sé qué tiempo nos queda, pero antes de que se termine, quiero hacer una oración
por esas personas y esos hogares que están siendo maltratados por Satanás, porque yo creo que el poder de Dios va a hacer algo en sus vidas. Sí, claro que sí, gloria al Señor. Ya estamos, incluso ya, aleluya, estamos al final del video. Gloria a Pero Dios. claro que sí, yo le iba a decir, incluso le iba a pedir que orara por esos niños porque usted vivió esa situación. Amén. Pero también yo quiero añadir y decirle a los padres Gracias. que hasta que Jesús no llegue, no hay solución en tu matrimonio. Gracias. Hay cosas que uno ignora, hay problemas que uno ignora, y el tú ignorarlo no va a hacer que ese problema desaparezca. El tú entretener a tus hijos con juegos en la tabla o en el celular no va a hacer que este niño sea de que tranquilo y quieto. ¿Sabe por qué, varón? Porque hay muchos padres que para entretener al niño, ay, ese niño se mueve mucho, ese niño es malcriado, como decimos aquí, este niño no lo aguanto, le dan el celular o le dan una tablet, pero cuando él deja de usar la tablet, vuelve el problema. Hay una sobrina mía que ella, o sea, sobrina política porque es sobrina de mi esposo, ella antes sufría de epilepsia y ella acostada, desde que la sentían media tiesa, corrían todo. Ay, corran, y ella caía así. Usted sabe lo que son epilépticos como son. Sí. Pues cuando Jesús llegó, Jesús sanó. Ya ella no padece de esto. Hay solución, como dijo el varón, en Cristo Jesús. Amén. Yo voy a dejar que aquí el ministro esté haciendo una oración por esa bella audiencia, porque yo sé que esta oración va a traer sanidad, tanto física como sentimental y del alma en la familia. Amén. Y esos espíritus que están atormentando, yo sé que hay gente que al verlo va a ser tocado por el poder de Dios. Así sea. Así Nosotros creemos en el poder que obra en lo imposible. Amén. Y es el poder de Dios. No soy yo como predicador, como siervo del Señor que lo voy a hacer. No. Es el poder de Dios. Y si Dios me ha permitido hoy estar aquí en Excelencia Cristiana, es con propósito. Amén. Yo creo en el propósito, porque siendo yo un niño perverso, desviado del propósito de Dios según la gente, Dios me tenía en su agenda. Amén. Y yo creo que hay niños que Dios lo tiene en su propósito. Hay hogares, hay padres que Dios lo tiene en su propósito. En este momento vamos a orar para que el poder de Dios te ayude con esa problemática, que el poder de Dios intervenga con ese niño que tú no has podido, que lo ha llevado tanto a los psicólogos, a los psiquiatras, esos niños que no pueden. Yo creo que el poder de Dios va a intervenir. Yo en ocasiones necesité de una oración de alguien y nadie la hizo por mí. Yo sé que hay gente que hoy necesitan de una oración, pero que hoy vamos a orar por ti y que el poder de Dios va a intervenir. Y cuando tú ves este mensaje ahí, tú que lo estás viendo ya, el poder de Dios te va a intervenir. Yo estoy creyendo en el poder que obra en lo imposible. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. En este momento levantamos oración delante de tu presencia. Presentamos, Señor, estos hogares, esta familia que está siendo atormentada por el diablo. Señor, todo espíritu de las tinieblas que atormenta los hogares, que atormenta a los niños, lo quebranto en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire ese padre que está desesperado, ese padre que ha gastado los bienes de su casa, ese padre que ha gastado el dinero, aleluya, en médico, en psiquiatra, en psicólogo, en cuantas cosas, aún en brujo, Dios mío, pero que la situación no ha mejorado. Mire esa madre que visita médicos, que visita lugares buscando la solución. Le decimos en este día que Cristo es la solución y en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo. Reprendo en el nombre de Cristo toda manifestación de la tiniebla y declaro que el poder de Dios interviene sobre las vidas, sobre los hogares, sobre la familia. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, toca los hogares, Señor, que la gente entienda que te necesita a ti, que esta nación comprenda que lo que necesita no es un mejor presidente, sino que el poder de Dios intervenga sobre esta tierra. Y yo estoy creyendo que el poder del Espíritu Santo va a intervenir en alguien. Yo estoy creyendo que los ojos de alguien serán abiertos. Yo estoy creyendo que los oídos de alguien serán abiertos y que toda tiniebla del diablo se va en el nombre de Jesús. Y que toda oposición a que los niños y los padres se acerquen a Cristo caen por tierra ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de Dios está interviniendo en vidas. El poder de Dios está liberando gente, está liberando personas. Niños perseguidos por el diablo son liberados ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro una palabra de bendición, de rompimiento sobre toda esta plataforma y la gente que nos va a ver y nos va a escuchar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Con esta Gracias, oración Señor. culminamos este video porque yo sé, oye, la atmósfera de sanidad, Gracias, la atmósfera de liberación y de rompimiento Oh, se Espíritu pudo Santo. sentir y se siente. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Varón, ¿cómo Espíritu de podemos Dios. encontrarlo en las redes? Bueno, pues yo ahora mismo no tengo canal de YouTube, pero
El ministerio Cosechando en Tierra Seca está en las redes. Ustedes no pueden conseguir. Mi nombre es Luis José Sierra, siervo de Jesucristo, y mi teléfono, para si alguno lo desea, 829-426-8245. Evangelista Luis José Sierra, desde Palenque, San Cristóbal, Pastor José Troncoso. Allí estamos en Palenque, San Cristóbal, para servir a la sociedad y al mundo entero. Amén, gloria al Señor. Usted escuchó, si quiere oración, puede contactarse con el varón a su número ya dado. Oh, gloria al Señor. Y allí donde está ubicado también, en el nombre de Jesús, Dios bendiga a su congregación, Amén. bendiga a sus pastores. Aleluya. Y Dios continúe bendiciendo su vida. Amén. Fue un honor tenerlo aquí en esta plataforma, querido hermano, porque fue de edificación. Amén. Tal mensaje. Y así despedimos este mensaje. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.